En un tranquilo y verde suburbio vivía un hombre llamado Víctor. Su vida era tranquila, comedida, pero vacía. En su corazón había una herida dejada por la traición de su mejor amigo, Sergei, quien, según se supo, malversó los ahorros de Víctor. La decepción de perder el dinero era insignificante comparada con la decepción de haber sido traicionado. Víctor cargó con esa decepción durante mucho tiempo. Cada día se hacía más pesada, ahogando la alegría y la esperanza. Se encerraba en sí mismo, evitaba a la gente y pasaba su tiempo libre recordando momentos felices, ahora ensombrecidos por el amargo sabor de la traición. Un día, al pasar por delante de una iglesia, Víctor se fijó en un anciano sentado en un banco y rezando. El anciano vestía ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con calma y sabiduría. Víctor se detuvo involuntariamente y el anciano, al sentir su mirada, sonrió. ¿Qué te preocupa, hijo mío?, preguntó el anciano. Víctor, conteniendo a duras penas las lágrimas, compartió su frustración. El anciano le escuchó atentamente y luego dijo: perdonar no es fácil, pero es necesario para tu propia felicidad. Llevas esta decepción como un gran peso que te impide avanzar. Perdonar es liberarse de ese peso, empezar una nueva vida. Víctor se mostró escéptico. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había herido tan profundamente? El anciano le propuso una práctica sencilla. Todos los días, antes de acostarse, decirse a sí mismo las palabras del perdón. Víctor decidió intentarlo. Al principio le resultó difícil. Las palabras de perdón le parecían extrañas, poco sinceras. Pero cada día le resultaban más fáciles y la decepción que sentía en su corazón iba desapareciendo. Poco a poco, Víctor empezó a notar cambios en sí mismo. Dejó de ser huraño y retraído y empezó a sonreír más a menudo. Volvió a interesarse por la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, Víctor vio a Sergei por la calle. Su corazón se estrujó de decepción, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó a Sergei y, para sorpresa de este, le perdonó. Sergei estaba conmocionado. Confesó que lamentaba profundamente su acto y que se arrepentía de lo que había hecho. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la decepción, sino dejarla pasar, liberarse de su poder. Víctor siguió con su vida, pero ya no con el peso del resentimiento sobre sus hombros. El perdón le liberó, le permitió seguir adelante y disfrutar de la vida. Ya no era una víctima de la traición, sino un hombre capaz de perdonar y empezar un nuevo capítulo de su historia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba
afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas, grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco, se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad, solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. Iván, un modesto cartero de una pequeña ciudad de provincias, llevaba una vida comedida pero poco espectacular. Cada día era similar al anterior: footing matutino, desayuno con mermelada y té, entrega de cartas, cena con su mujer, ajedrez nocturno con un vecino. Nada anunciaba un cambio. Un día, al pasar junto a un kiosco con billetes de lotería, Iván se fijó en un anuncio de una nueva lotería con un bote enorme. ¿Por qué malgastar el dinero en basura?, pensó, pero algo en él temblaba. Compró el billete sin muchas esperanzas. Pocos días después, Iván se enteró de que su billete era el premiado. No solo ganador, sino ganador. Había ganado el premio gordo, una cantidad con la que solo podía soñar. El mundo de Iván dio un vuelco. Dejó la oficina de correos, se compró una casa espaciosa a orillas de un lago. Viajó por todo el mundo, ayudó a los necesitados. Pero además de la prosperidad material, el dinero le aportó algo mucho más importante: la oportunidad de replantearse su vida. Se dio cuenta de que la felicidad no consiste en la riqueza material, sino en compartir su alegría con los seres queridos.
ayudar a los demás y vivir en armonía consigo mismo. Iván dejó de ser un humilde cartero para convertirse en un hombre que encontró el sentido de la vida gracias a un billete comprado por casualidad. Descubrió un mundo que antes le era inaccesible y se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, en la bondad y en el deseo de hacer el mundo un poco mejor. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Aquarelli, una pequeña empresa de diseño de interiores. Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo. Pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido. Se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos.
años, pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. Un hombre perdió su coche, un viejo y maltrecho Zetaigal se quedó parado al fondo del mercado de coches como un paria. Al lado de los relucientes coches extranjeros, parecía patético y destartalado. Su propietario, Vesali, un hombre de rostro arrugado y ojos tristes, estaba dispuesto a dar el coche por nada. Vesali, antiguo camionero, había trabajado toda su vida al volante. Zetaigal era su fiel amigo, su ayudante y, a decir verdad, la única alegría de su vida. Pero los años pasaron factura. El coche ya no podía soportar las cargas, se averiaba casi todos los días y Vasily simplemente no podía permitirse repararlo. En uno de los sombríos días de otoño, un joven se acercó a Vasily. Examinó el coche, levantó la carrocería, se metió bajo el capó. El tipo era despreocupado, con una sonrisa pícara en la cara. Le ofreció a Vesali una suma ridícula incluso para este Zetaigal en ruinas. Vasily dudó. No quería renunciar a su coche, pero se dio cuenta de que no había otra salida. El tipo, al ver la duda en los ojos de Vasily, añadió: puedes pensártelo, pero que sepas que no recibirás más ofertas así. Vasily, destrozado por la pobreza y la desesperación, asintió. Firmó el contrato de venta, recibió el dinero, apretando en la mano las llaves de su Zetaigal, se sintió vacío. El tipo, sonriente, se marchó en un coche y Vasily se quedó de pie en el mercado de coches, mirando al Zetaigal que se marchaba. En aquel momento, no solo perdió el coche, perdió su juventud, su sueño, su vida. Había perdido a un amigo leal que había estado con él en los momentos más difíciles. Vesali se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de él oía el ruido de los coches, las risas de los clientes, y este ruido era como una burla a su desgracia. Vesali caminaba, aferrando las llaves vacías en la mano, y en su alma resonaba un gemido silencioso: he perdido. En la ciudad de Zetaeka reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre
nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear: una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. «Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte?» María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María.
confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo.